momento, lo que soñé, por lo que esperé, en mi mirada se refleja el anhelo de algún día brillar, ese día llegar. Mi sueño está vivo, siempre hay un camino, y ese momento es el tiempo al Maracaná, del Potrero al Maracaná. El hombre con mayor número de asistencias en el fútbol francés e hijo del también futbolista James Rodríguez, quien actuó en equipos como el Cali, Santa Fe, Cúcuta y Deportes Tolima, desde el vientre de su madre, doña Pilar Rubio, venía con espíritu de futbolista. Esto es del Potrero al Maracaná. Nació para ser futbolista y no me equivoqué, o sea, no me sorprende lo que hace hoy en día. Las condiciones las tenía, o sea, era un niño que marcaba diferencia en el grupo. Las cualidades con las que él nació, con las que él jugaba a los 10, 9 años eran muy superiores a los demás niños. Y tenía algo muy importante que era una inteligencia para jugar que sobresalía. Jackson Martínez por el sector derecho, va tocando con Mosquera, Mosquera para Perea, está Casababado el portero, mira Jackson, el centro por la derecha, centra Murillo. Toda historia tiene un comienzo y la de Jackson para el deporte tuvo el suyo acá, en la cancha del barrio Álamos en Quibdó. Un sitio que pese a no tener ni las medidas ni las condiciones reglamentarias de cualquier campo de juego en el mundo, no fue un impedimento para que Jackson cumpliera su sueño de vivir del fútbol. Llegó en el 98. Cuando lo comencé a ver sus primeros pininos en la escuela Los Virtuosos, fue un pelado aguerrido, con bastantes ganas, ánimo, se le notaba siempre esa ansia. El equipo chocuano encabezando Jackson Martínez con el brazalete de capitán, el técnico Plinio Hurtado Ríos en un costado dando las últimas instrucciones. Cuando él estaba niño, me caló mucho en el corazón una promesa de Dios acerca de Jackson en esa parte. Y oraba fervientemente para que le permitiera cumplir ese sueño y que me permitiera verlo en esa estatura, en esa plenitud donde él quería llegar. En las horas de descanso era en la cancha y siempre que se escapaba de pronto del salón, lo encontrábamos en la cancha. Lo regañaba bastante y los compañeros me decían, señor, es que él vive pensando mucho en algo, y les digo, ¿qué es? En el fútbol. Entonces yo le decía, ¿cómo vas a pensar solamente en el fútbol? Te ganas ese poco de plata y si no aprendes todo lo que tenés que aprender como estudiante, te roban la plata, Jackson. Él decía, no mamá, es que yo voy a ser futbolista profesional. Muy pequeñito, era muy amante al balón. Él veía un balón y se le botaba el balón. Vino Jordanely Arbeláez para formar el equipo de la primera B, que era el que iba a sostener el equipo profesional con unos jugadores que él tenía, y entre esos jugadores venía Freddy Guarín, muchacho de 17 años más o menos, delgado, se le notaba que necesitaba mucho trabajo, le gustaba trabajar, por ratos a veces era díscolo, no venía con cierta dificultad, pero es complicado, uno no entiende qué pasa con los jugadores, a veces el jugador llega a la cancha, a veces no se alimenta bien, no duerme bien. Cuando Freddy llega al Huila, gran parte del tiempo fue dirigido en las divisiones menores del equipo por Víctor Quiñones, quien fue arquero profesional desde 1966 hasta 1983 y hombre de grandes e importantes consejos para la carrera de Guarín. En una ocasión
Freddy llegó a entrenar, pero llegó con esa pereza de siempre. Y empecé a llamarle la atención, hasta que yo le dije a él, Freddy, la actitud no es la mejor. Esa actitud parece una bicicleta vieja, andate. No te quiero ver más aquí. Él se quedó mirándome, se le dieron las lágrimas y se fue. Vamos, vamos, vamos. Fuerte. Cuando Freddy está en Envigado, yo ya soy asistente técnico del equipo profesional. Estaba Félix Valverde Quiñones, era el técnico, yo era el asistente. Enfrentamos en esa oportunidad al Envigado. Y veo que cuando él llega al equipo, viene Freddy corriendo, me abraza y me dice al oído, bicicleta vieja. Gracias, profe. O sea que eso es lo que yo le dije, le dolió y eso lo animó para cambiar la actitud y fue el éxito. Él sí jugaba bien, él cogía el balón, se iba, libraba todo, lo sacaba, llegaba al arquero y no le hacía el gol, sino que se devolvía con el balón. Una vez estábamos nosotros jugando un partido en Ejoclí, entonces detrás de la portería pillé un peladito que estaba gambeteando sin zapatos, con una pantalonetica, y yo me entretuve del partido para mirar a ese niño y yo, uy, ese peladito qué, hombre. A la edad de 11, 12 años era un niño muy pequeño y nos preocupaba mucho porque víamos que el desarrollo era muy lento y de pronto no podía crecer mucho. Juan Guillermo no cuenta con la suerte porque son jugadores que hemos tenido, han sido muy talentosos, pero que todo el mundo les ha dado la espalda y que porque son pequeños. Acá en esa época se buscaban jugadores de 1,80 en adelante y eran pelados demasiado menuditos. El crecimiento de Juan Guillermo es retardado. Juan Guillermo mismo creció a los 19 años. Juan Guillermo hasta los 18 años me dio unos 58, era muy delgado. Y la gente me decía que había perdido el tiempo porque jugara muy liviano. Cuando yo conozco a Juan Guillermo Cuadrado, ya yo era cazatalento del Deportivo Cali. El muchacho era delantero goleador, por eso la gente lo quería mucho, porque en los torneos donde iba el muchacho siempre ganaba el trofeo de goleador. Lo descubre Nelson Gallego en un torneo en Barranquilla. Que se llama el Torneo Acefal, que organiza la Asociación de Escuelas del Atlántico. Estando en ese torneo, pues vienen equipos de Ibagué, de Bogotá, de Medellín. Viene un equipo que se llamaba Manchester de Urabá, dirigido por los profes Ayala y Denison Rivas. Y tengo la oportunidad de ir a la cancha del Estadio Moderno. Me encuentro que hay 5 buses de Baranoa. La gente de Baranoa había adoptado al equipo de Urabá. Me dicen que hay un niño que es genial ahí y me di cuenta que ahí estaba Cuadrado. Era un pequeño mago, digo yo. Bueno, no se consigue fácil. Hay que comer tierra, hay que comer barro, hay que lucharla si tú quieres ser un excelente profesional y al final ya ves tu fruto. Que mucha gente cree que porque es Camilo y de un momento a otro se le apareció la Virgen. Y desde que estaba en el vientre de la madre, pateaba más que nevera vieja porque la mamá decía que le dolía por acá, le dolía por allá y ese era el golpe de la pata de él. Cuando tenía los 2 añitos, que yo iba para los 3 años, yo le conseguía carros, los dañaba con piedra. Le llevaba uno balón y era feliz, balón, pa' balón, pa' balón. Ya cuando ya cumplió los 4 años, uno le iba a regalar y él decía, no, regálame un balón. Yo decía, ¿será que vas a ser futbolista? En esa casa que queda aquí al frente, que venía el trabajo tipo 5 de la tarde, ahí en esa pared, en esa casa, sin zapatos, sin camisa, solamente en pantaloneta, con una pelota de pasa pateándola contra la pared y no la dejaba caer con los 2 pies. Entonces yo miré que un chico de esa edad, a tener esas cualidades, algo bueno llamado. Yo, mijo, yo me voy a matar trabajando, pero yo lo voy a apoyar hasta donde usted quiera. Y así fue.
me toca irme para Apartado, que me toca irme para Turbo, que me toca irme para Venezuela, que para Medellín. Y yo conseguía plata donde no fuera, pero apoyándolo. Porque estar él allá donde está no es tan fácil, eso me tocó luchar mucho. Yo era pescador, pescaba en Boca de Ceniza. Nunca los dejé que siguieran esa profesión porque era muy duro. Era salir a Boca de Ceniza todo el día metido en el mar. Entre veces cogíamos pescado, entre veces no cogíamos. Un sol tremendo y a estudiar fue lo primero que le di para que fueran más adelante alguien en la vida. La mamá tenía que ir a buscarlo porque eran las 9 de la noche y todavía metido en el campo. Tenía todo sucio, sucio. Lo ayudaba a bañarse y a esconderse porque siempre mi mamá lo andaba regañando porque siempre se iba para el campo a hacer desastres con el balón. Tenía que corretearlo a las 6 de la tarde, corretearlo por el campo. Se venía y entonces se metía allá donde una tía para que no le pegara. Carlos era tremendo con la cuestión del fútbol, pero yo era su hermana alcahueta. Siempre lo ayudé a que se escapara a jugar fútbol y cuando mi mamá me preguntaba por él, yo le decía, está por ahí, está por ahí. Ese era todo el tiempo que él estuvo jugando ese. Entonces yo le decía que primero los estudios y después el juego. Y a veces le decía, te voy a coger los balones y te los voy a romper porque no quieres estudiar. Porque llegaba, lo bañaban, volvía y se iba, y volvía y lo bañaban y volvía y se iba. Vaca esperaba, pero cuando lo necesitábamos entraba y resolvía. Entonces él fue creciendo, fue aprendiendo lo que es esperar su oportunidad, fue aprendiendo cosas de Teófilo también. Y bueno, y ahí está. La vida le dio lo que le tenía que dar y lo que él merecía y punto, ahí está, triunfando. El 1 de marzo de 2009, en un partido Junior Pasto y con 2 goles, el hijo del pescador, después de mucho perseverar, logró debutar como futbolista profesional. Desde entonces, los cantos de gol con el sello de Vaca no pararon de sonar en las voces de los comentaristas de Barranquilla. Con una gran condición técnica, Carlos Arturo Vaca logró 2 goles, que lo colocaron en un sitial de honor de los goleadores del fútbol colombiano. 2 golazos de una gran factura, de una gran condición técnica. Le hice debutar con Mesaña, era temible, entonces con eso ganó la hinchada, metió en bolsillo la prensa. Vaca ingresó de la mano del técnico Julio Avelino Comesaña, le dieron el voto de confianza. Y agradeciéndole a Dios que ese día lo mete en 15 minutos y mete los 2 goles que fue a Pasto. Sus primeros pasos los dio en Venezuela. Él estuvo en un torneo nacional representando al estado Monagas. Ese torneo se jugó en Puerto Ordaz y fueron sus campeones. Yo salgo del Monagas, voy al Vigía, pero yo me retiro en el Vigía como futbolista profesional para volver al Monagas para empezar a dirigir fútbol profesional. Cuando yo dejé de dirigir fútbol profesional en el Monagas, que lo hice durante 2 temporadas, me vine para Colombia, que fue cuando le hicieron la despedida que aparece ahí en el diario. Él jugaba fútbol en la mañana y en la tarde béisbol o viceversa, o si no el sábado béisbol y el domingo fútbol. Él juega béisbol a raíz de que los niños antes de entrenar el fútbol siempre calientan con el béisbol, con pelota de béisbol y guante. Entonces los niños llevan el guante y llevan la pelota y empezaron a lanzarla y Falcón nunca había agarrado una pelota de béisbol con el guante. Y la pelota le pegó en la nariz, le rompió la nariz y los niños se burlaron de él. Cuando yo llegué después del entrenamiento a la casa, lo primero que me dice es que le enseñara a jugar béisbol. Yo fui, le compré un bate, un guante y una pelota de béisbol. Y le empecé a explicar cómo se agarra la pelota, cómo se batea. Me dijo que lo metiera a jugar un equipo de béisbol. Hablé con un entrenador de un equipo profesional y me citó para verlo. Y entonces el profesor me dijo, déjamelo acá que rápido, juega bien.
Silvano me dice, Pacheco, acércalo al grupo para que vaya madurando porque el año siguiente lo íbamos a mandar para Argentina. En la DIMAYOR había un reglamento de que tenía que jugar un menor dentro de la cancha. Tenían que haber 2 menores y uno tenía que jugar. Y Falcao estaba entre esos los menores. Lo llevamos, ese día me tocó llevarlo porque uno de los chicos menores se lesionó. Y lo llevé al banco por cumplir reglamento. Esa noche jugábamos en Tunja contra el Deportivo Pereira. Estaba jugando el delantero Gustavo Rangel, no le fue muy bien, tocaba sacarlo y para sacar un menor tocaba meter otro menor. Yo miro al banco y al que veo es a Falcao. Y yo le dije, Falqui, calienta. Y le dije, ven que vas a entrar. Cuando yo lo llamo, tranquilo, se impresionó, ¿no? Se calentó el uniforme, me acuerdo que era blanco, creo que esa noche jugamos con uno, le quedaba grandísimo, porque era un niño. Cuando entró, comenzó, se acomodó, tocó unas pelotas, por allá le pegaron una patada de salida que yo miré al papá. Radamel era mi asistente técnico y lo miré y yo dije, lo mataron. Yo dije, ¿qué hice? Nada, se levantó y siguió jugando el chico con la personalidad que hoy en día le caracteriza. Que a Hernán Pacheco le decían que estaba loco, que cómo iba a poner a un niño de 13 años a jugar fútbol profesional. Comienza jugando 25 minutos profesional, porque la primera vez aquí en Colombia sabemos que es profesional. El primer partido 25 minutos, el segundo partido ya juega casi un tiempo y el tercer partido ya Falcao era titular. Él hace un solo gol en el fútbol profesional de Colombia, en la B, ¿no? Porque nunca jugó a... Se lo hizo a Neco Martínez, arquero de Cóndor. Él soñaba, fiscal, yo voy a ser famoso, y fue famoso. Yo voy a tener mucho dinero, y tiene mucho dinero. Yo voy a ayudar mucho a mi madre, y él ayuda mucho a su madre y a su padre. Y era un niño inquieto por el balón, o sea, Teo veía un balón y eso se le daba por estar picando la pelota, como le decimos acá, haciendo pinola. A Teófilo siempre que le va a pasar algo bueno, siempre le pasaba primero algo malo. Él cuando comenzó a jugar en Independiente Frami, muchas dificultades tenía. Estaban entrenando en esa cancha de La Mona. De repente las rivalidades de las pandillas que existían ahí hacía de que se formara una balacera. Ellos corrían a refugiarse a las casas que estaban ahí cerca. Y él me dice textualmente, las balas me asustaban, podían asustarme, pero no podían robarme el sueño, las ganas y la ilusión de salir adelante. Yo diría que son hechos afortunados, que uno llega a un lugar y se encuentra con un jugador así, que de pronto lo habían visto o lo valoraban, pero nadie había tomado la decisión de ponerlo. Y al principio yo no lo miré mucho porque estábamos en un tema de descenso, ni bien llegué, y yo apelé a los jugadores de más recorrido. Pero a los 2 meses, cuando hicimos el acondicionamiento para el segundo semestre, me di cuenta que era un jugador diferente a todos. Y después él era un centro delantero, me acuerdo. Tenía a Milton de un lado, tenía al otro Héctor Hurtado. Era de una movilidad impresionante. Mario Yepes te atacaba por la izquierda, te atacaba por la derecha, por el centro. Y era bueno fútbol aéreo, ¿ves? Cabeza, el flaco la metía, ¿ves? Para corregir a un compañero, en las charlas aportabas lo que había que corregir. Era un muchacho de un positivismo tremendo. Si algo tiene Mario es ser gente. Y ha sido ese ejemplo de que si uno se cuida, si uno se quiere, su familia es ejemplar, ¿sí? Tiene una familia muy bella. De modo que cuando se quiere, se puede. Mario es un tipo que siempre es jocoso, con el chiste siempre en la boca, un tipo que hacía amistad muy fácilmente y que siempre tenía una muy buena actitud con respecto al trabajo, a la vida y a la amistad, ¿no? El ser humano de éxito tiene muchas connotaciones a más de las técnicas. Tiene que ser ejemplo, manejo, primero en fila, vida privada bien ordenada. Eso fue Mario.